el Señor, amén. Estamos glorificando su nombre, dándole toda alabanza a nuestro Dios y glorificando porque esta es una mañana hermosa ante su presencia, es una mañana en la cual Dios nos ha regalado. Rindamos un gloria a nuestro Dios, rindamos pleitesía a nuestro Señor y Salvador. Gracias, Cristo. Recibe toda alabanza, mi Dios. Y así como está ahí puesto de pie, podríamos abrir la escritura, por favor. ¿Me puede bajar el fondo musical, por favor? Salmo 133. Salmo 133. Damos lectura a esta palabra, amén. Dice así la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Amén. Así que esta es una palabra en la cual nosotros vamos a meditar, vamos a darle gloria a Dios, porque es ahí donde Dios envía bendición. Cuando nosotros armonizamos, amén, iglesia, cuando nosotros estamos en ese sentir de una mente en Cristo, es Dios cuando envía su bendición a su casa, a nosotros como individuos. Amén, iglesia. Y usted, amado hermano, Dios le bendiga también, que nos está mirando. No sé de qué parte, pero Dios lo bendiga a usted también. Y vamos a comenzar un tiempo de oración, de alabanza, de gratitud, de entrega a nuestro Dios. A eso hemos llegado a esta mañana, a este servicio a nuestro Dios. Es un culto a nuestro Señor y Padre Celestial, dándole gloria y entregando nuestras vidas. Aunque quizás al final, antes del final de la oración, vamos a dar algunas peticiones. No necesariamente tenemos que hacer peticiones, porque nosotros, cuando buscamos el rostro de nuestro Dios, primeramente Dios irá añadiendo aquello que necesitamos. Pero también vamos a hacer peticiones. Amén. Amén, iglesia. Damos gloria a Dios. Te damos gracias, amado Señor y Padre Celestial. En esta mañana venimos delante de tu presencia a darte honra, a glorificarte, a exaltarte, a poner nuestras vidas en tus manos, Señor amado, porque reconocemos que tú eres el Señor. Reconocemos que tú eres el Todopoderoso. Reconocemos delante de ti como iglesia en este lugar, Señor, y juntamente con nuestros hermanos que nos estarán escuchando, Señor amado. Allí juntos, toda tu iglesia, Señor, reunida para alabarte y darte gloria. Reconocemos, Señor, los tiempos en el cual estamos viviendo. Sabemos que unos estamos en esta casa de oración, algunos, Señor, están aún en sus hogares. Pero allí también, Señor, tú envías bendición a su casa, Padre. Cuando ves un corazón dispuesto, Señor, un corazón dado a ti, amado Dios, tú siempre enviarás tu bendición, Padre Santo. Todo aquel que armoniza contigo, Señor, todo aquel que está a cuentas contigo, Señor, aunque aún no somos perfectos, Señor, tú nos sigues perfeccionando. Tú nos llevas de gloria en gloria, Señor amado, y ante tu presencia hoy, Señor, venimos a postrarnos con nuestras familias, con nuestros hijos, Señor, con nuestras amistades, con nuestros hermanos, Señor, donde quiera que estemos, Señor, allí, Señor, estamos dándote y rindiendo pleitesías a tu señorío, a tu nombre, al nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea toda la honra. Glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús en medio de su pueblo. Oh, amado Dios, recibe, Señor, nuestro corazón, porque hemos venido, Señor, ante tu presencia, como aquella mujer, Señor, que se postró delante de ti, Señor amado, y, Señor, rompió ese frasco de alabastro, Señor, delante de tu presencia, Señor amado. Señor, a ella no le importó lo caro, simplemente quería honrarte. Y nosotros hoy, Señor,
deseamos hacer lo mismo. Deseamos, Señor, romper nuestros corazones delante de ti. Deseamos entregarnos a ti en espíritu y en verdad, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que haya, Señor, olor fragante delante de tu presencia, Señor. Oh, recibe toda gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y nosotros, tu iglesia, te alaba, te bendice, te exalta, porque tú has sido sumamente bueno con nosotros, Señor. Nosotros, Señor, simplemente somos vasos de barro, simplemente vasos, Señor, para tu honra y tu gloria. Hemos sido escogidos, Señor, por ti, aún desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos habías predestinado, Señor, para darnos vida en ti, Señor. Y hoy, Señor, hemos llegado con ese propósito y te honramos porque tú has puesto tu mirada sobre nosotros. Y hoy, Señor, llegamos a este lugar a darte toda pleitesía, a darte toda alabanza, a rendirnos ante tu presencia juntamente con tu iglesia, Señor. Hoy en el mundo entero se reúne tu iglesia para honrarte en este día del Señor, en este día del Todopoderoso, en este día en el cual tu nombre es exaltado en todo el mundo por tu pueblo, amado Dios. Recibe la alabanza, Señor. Recibe, Señor, la alabanza, amado Señor, y levantamos este tabernáculo de adoración, porque tú nos has hecho, amado Dios, instrumentos para tu honra y tu gloria. Nosotros agradecidos contigo, Señor, que somos en tus manos, somos útiles, Señor. En tus manos, Señor, somos, Señor, útiles para honrarte, y nosotros, Señor amado, nada podemos hacer para agradar tu nombre, solamente rindiéndonos a ti, Señor, en espíritu y en verdad, amado Señor Jesús. Te honramos y que tu bendición descienda de lo alto, Señor, porque tu presencia habita en nosotros, porque tu presencia está en nosotros, Señor, porque tu presencia, Señor, está cubriendo este lugar, Señor, y nosotros, Señor, tomados, Señor, de tu mano, vamos a rendirte, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de señores. A ti la gloria siempre, amado Señor. Y gracias porque tu tiempo, Señor, se acerca. Gracias, Señor, porque tu tiempo está cerca, Señor. Porque tu venida, Señor, está pronta, Señor. Y nosotros vamos a adorarte, Señor, en medio de las circunstancias, Señor. En medio de la lucha. En medio de las circunstancias que hay actualmente, Señor, nosotros vamos a levantar una plegaria, Señor, exaltándote, gozándonos en tu nombre, porque solamente usted, mi Señor, nos puede dar el gozo que viene de lo alto, Señor amado. Ninguna circunstancia, Señor, nos debería de robar, Señor amado, el gozo que usted es, el gozo que usted nos da, Señor, aún en medio de ella, Padre Santo. Tú nos levantas, Señor, tú nos inquietas a buscarte, Señor, aún en la lucha, aún en la crisis, aún en la enfermedad, amado Dios, aún como iglesia, Señor, estamos enfrentando circunstancias, estamos siendo, Señor, atraídos quizás, Señor, a ciertas filosofías del mundo, pero usted, mi Dios, tiene la palabra de justicia, tiene la palabra que liberta, tiene la palabra, Señor, que consuela, Señor, y nosotros vamos a recurrir a ella, vamos a venir a ti, Señor, para que su presencia, Señor, se glorifique, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo, amado Dios, juntos, Señor, con nuestras familias. Y te pedimos en el nombre de Jesús por aquellas vidas, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Te pedimos por aquellas personas, por tu iglesia, Señor, donde quiera que se congregue, donde quiera que esté, Señor, por su necesidad, Señor amado, por su lucha que está enfrentando. Aún sabemos, Señor, que esta circunstancia de pandemia, Señor, está avivada en otros lugares, Señor, pero tu iglesia, Señor, te pido por ella en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú levantando hombres y mujeres, siervos y siervas, Señor, con el gozo, Señor, tuyo, Señor, con la fuerza de tu palabra, Señor, para que puedan, Señor, levantar y dar consuelo a otros, Señor, en el nombre de Cristo, amado Dios. Yo te lo pido, Padre Santo, y que se haga su voluntad. Solamente usted, mi Señor, sabrá por qué permite todas estas cosas, amado Dios, y nosotros simplemente, Señor, te vamos a glorificar, vamos a levantar un altar de alabanza, aún en medio de esa cama donde nos encontramos, donde se encuentra mi hermano en Cristo, mi hermana en
Cristo, Señor, ahí en ese lugar. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que seas enviando tu bendición de salud, amado Dios, tu bendición de consuelo, tu bendición de gozo en el corazón, aún en medio de la lucha que afronte mi hermano, Señor, y mi hermana, o tu iglesia, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Cualquier lugar, cualquier país del mundo, Señor, ahí, Señor, donde está tu iglesia, levántanos, Señor, juntamente, y nosotros desde acá, desde esta ciudad, Señor, estaremos levantando una plegaria, estaremos intercediendo por nuestros hermanos en Cristo en el mundo entero, también por aquellas vidas que en este momento, Señor, están siendo perseguidas, Señor, por exaltar tu nombre, por levantar, Señor, la palabra de Dios y hablarla, Señor, y otros se ofenden, Señor amado. Nosotros te pido en el nombre de Cristo, Padre Santo, que seas tú, Señor, guardándolos de toda artimaña del mal, Señor amado, de todo aquello que venga en contra de sus vidas, amado Dios. Te pido en el nombre de Jesús que tú los fortalezcas para que ellos y ellas se levanten en el poder de Cristo, Señor amado, y puedan, Señor, obrar y llevar tu palabra con denuedo, con poder, con sabiduría, Señor amado, en el nombre de Jesús. Aquellas regiones, Señor amado, donde el evangelio se impide, Señor, impiden que entre, Señor, pero tu palabra, Señor, no perecerá. Tu palabra, Señor, permanecerá para siempre, porque tu verdad es absoluta, Señor, y solamente usted, mi Dios, a través de su palabra, a través del sacrificio en la cruz, Señor, el mundo entero, Señor amado, puede ser salvo de la condenación del mundo, Señor. Y yo le pido en el nombre de Jesús, amado Dios, que los fortalezca en China, en todo África, en todo Asia, Señor, aún en Latinoamérica, Señor, aún aquí en este gran país de los Estados Unidos, Señor. Yo le pido en el nombre de Jesús que su palabra pueda correr, amado Dios, usando sus siervos, usando sus vasos de misericordia, usando sus vasos de honra, Señor, para glorificar su nombre. Oh, Señor amado, levanta siervos y siervas fuertes en el Espíritu, fuertes en tu palabra, Señor, ante la adversidad que puedan afrontar, Señor, en el nombre de Jesucristo. Yo te doy gracias, amado Dios, porque sabemos, Señor, que usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que usted es el Dios Todopoderoso, Señor amado, que hizo los cielos y la tierra, Señor amado. Oh, amados, y aún nosotros, Señor, nos debemos a usted, mi Dios, porque aún usted, Señor, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos del pecado, de la inmundicia, Señor, de la maldición, Señor, que nos ataba, Señor amado. Y hoy podemos decir que tenemos libertad en Cristo, tenemos libertad en el Hijo de Dios. Podemos levantar nuestras manos, Señor, porque nada ni nadie, Señor, podrá silenciarnos, Señor, porque nosotros nos vamos a gozar, Señor, así como tus hijos, Señor, en aquellos tiempos postreros, Señor, que fueron atados, Señor, en el circo romano, Señor, y ellos simplemente se gozaban, te cantaban a ti, y nosotros vamos a dar cánticos de alabanza, cánticos de oración, cánticos que glorifiquen tu nombre, cánticos, Señor, donde tu nombre sea exaltado, porque tu nombre es sobre todo nombre, amado Dios, y toda rodilla se doblará ante tu nombre, oh Dios. En aquel día, Señor amado, todo mundo, toda nación, toda persona, todo anciano, todo niño vendrá ante ti, Señor amado, en el nombre de Jesús, para rendirte a ti pleitesía. Y nosotros, tu iglesia, la que tú nos has dado cordura, aquella iglesia, Señor, que tú lavaste con tu sangre preciosa, amado Dios, vendrá ante tu presencia a darte gloria, a darte alabanza, a exaltarte, Señor, a rendirse ante ti, a despojarse de todo aquello, de todo aquel peso, Señor, que lo asedia ante ti, Señor, ante el mundo, Señor, y todo aquello que tú quieres que hagamos, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí estamos nosotros, Señor, piedras vivas, Señor. Señor, gracias, Padre, porque tú nos has marcado con la presencia de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado tu presencia, Señor, y hoy, Señor amado, vamos a darte pleitesía y gloria en medio, Señor, de todo aquello que pueda venir, Padre Santo. Fortalécenos, Señor, fortalece tu iglesia, fortalece el Espíritu, Señor, fortalécenos en tu palabra, oh Dios, y que a través de tu palabra, Señor amado, todo ministro, Señor, en el mundo entero sea, Señor, lleno de ella para pregonar, para cuidar la grey, para cuidar tus ovejas, porque tú eres, Señor, el Señor de señores, tú eres el pastor de tu iglesia. Nosotros solamente mensajeros, nosotros solamente vasos para honrarte y para pregonar el evangelio, Señor. Ayúdanos, danos fortaleza, da fortaleza a tu pueblo, Señor, a tus ministros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ante el
vendaval que vendrá, Señor amado. Nosotros, tu iglesia, Señor, preparados, apercibidos ante tiempos difíciles. Solamente usted, mi Dios, tiene todo, Señor, en sus manos para dar salvación a aquel que la necesita. Y nosotros necesitamos que sigas salvando, que sigas sanando, que sigas reconstruyendo, que sigas transformando nuestras vidas a la imagen de aquel que nos llamó a su gloria. A Cristo Jesús sea la alabanza siempre. A Cristo Jesús sea la honra siempre. A Cristo Jesús, a Él honramos y glorificamos. Tú eres el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor. Tú eres el Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la gloria hoy en medio de tu pueblo, amado Dios. Oh, gracias, Padre eterno. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Rey de Reyes. Amén, iglesia. ¿Cuántos glorificamos el nombre de Jesús? ¿Cuántos alabamos el nombre de Jesús? Usted le glorifica, amada iglesia. Usted está agradecido con aquel que le dio la vida y la vida eterna. Usted está agradecido con aquel que lo salvó de la muerte y del pecado. Aquel que lo sustrajo de allá, de aquel hoyo cenagoso. Usted le da gloria. Vamos a rendirle pleitesía a nuestro Dios. Ríndale un fuerte y gloria a nuestro Dios con sus manos, con su voz. Que no cese la alabanza en medio de su pueblo. Quizás hoy nosotros no estamos con los instrumentos, pero nosotros somos instrumentos para su gloria y su honra. Dios le puso aquí una guitarra, voy a decir una guitarra para que le cante, una guitarra para que suene estas cuerdas vocales. Amén, iglesia. Vamos a honrarle a través de un canto a nuestro Dios. Amén. Ríndale gloria a nuestro Dios. Alabanza a Él. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo. A Él la gloria, amado Dios. A Él la gloria, amada iglesia. A Él la alabanza. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él es bueno. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.
Bendito es su nombre. Amén. Bendito es su nombre. Bendito es su nombre. Santo es su nombre. Poderoso es su nombre. Glorioso es su nombre. Eterno es su nombre. Amén. Lo reconocemos, lo proclamamos solamente a Él. No sé si ya saludó a su hermano así de lejitos. Le digo, hola, hola, bendecido mi hermano, bendecidos. Qué bueno poderles ver y estar juntos otra vez en la casa del Señor. Bien, y juntos y con la Biblia en la mano. Ay. Juntos y con la espada, con la palabra del Señor, ¿ya? Lo más importante de un culto, entre las cosas más importantes de un culto, además de la oración, la alabanza, es la palabra del Señor. Es su palabra la que nos transforma, es su palabra la que nos habla, es su palabra la que nos cambia. Bien, libro de Malaquías, no va a ser difícil encontrarlo, tranquilo, tranquila. Vaya a Mateo y se devuelve un libro. Fácil. Nuevo Testamento, va al libro de Mateo y se devuelve un libro, y ese es el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, capítulo 3, versículos 16 al 18. Malaquías capítulo 3, versículos 16 al 18. Igualmente saludamos a nuestros hermanos que están quizás en sus casas o tal vez en algún carro viajando y pueden estar viendo o escuchando. Igualmente lo más importante es el Señor, no nosotros, no que nos vean a nosotros, sino que vean al Señor y glorifiquen el nombre del Señor. Bien, leemos, amados hermanos, entonces la palabra. Dice así: entonces los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Padre, gracias te damos. Es tu palabra, no la nuestra. Es tu mensaje, no el nuestro. Y ayúdanos, Señor. Danos el consejo y la instrucción y la sabiduría para oír y para hablar. Padre, una vez más, en tus manos nos encomendamos y que tu palabra corra y sea glorificada. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Título: El Señor y el mensajero. El Señor y el mensajero. Hace muchos años escuchaba a un predicador decir que el mensaje del Señor es el mensajero. El mensaje del Señor es el mensajero, porque es a través de él que Él va a hablar, es a través de Él que Él se va a glorificar. Algunas cosas importantes del contexto del libro de Malaquías para llegar a esos versículos. Bien, Malaquías es contemporáneo entre Esdras y Nehemías, porque fueron los que después de haber estado exiliados o presos, cautivos en Babilonia, regresaron a la tierra prometida, a la tierra donde habían sido capturados un día. Malaquías encuentra un pueblo que ha pasado mucho tiempo de haber regresado y habían olvidado las leyes del Señor, habían olvidado los mandamientos del Señor. Y era un pueblo que se había vuelto tranquilo. Al fin y al cabo el Señor es bueno, al fin y al cabo el Señor nos ha ayudado, nos ha sacado de la cautividad, nos ha perdonado, etcétera, etcétera. Entonces podemos seguir viviendo de cualquier manera, pero sobre todo las cosas que tenían que ver con el templo y específicamente con los sacerdotes, los que ministraban en el templo, eran los más descuidados. Eran los que se estaban olvidando de cómo seguir, si me permiten usar la palabra, reglas del templo, y entonces viene a intervenir Malaquías. Y amados hermanos, el libro de Malaquías contiene
hace una serie de contrastes que son preguntas que hay en el libro de Malaquías, y yo quiero que usted, si está apuntando, por lo menos los versículos los tenga en cuenta. Porque el Señor, por medio del profeta Malaquías, por cierto, el nombre Malaquías significa mi mensajero. Creo que no se nos va a olvidar ya Malaquías, porque el título tiene que ver con el nombre el significado de Malaquías. Malaquías significa mi mensajero. Insisto en esto, el Señor por medio de Malaquías envía una serie de sermones, envía una serie de mensajes. Recordemos que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento, pero quien concluye la era del Antiguo Testamento en cuanto a profetas fue Juan el Bautista. El mismo Señor dijo que hasta Juan. En cuanto a escrito fue Malaquías, pero continúan 400 años de silencio y luego viene Juan el Bautista. El Señor por medio del profeta Malaquías insiste en que el pueblo en general y los sacerdotes en particular se han olvidado de ciertas cosas, las han minimizado, las han trivializado, las han vuelto cosa pequeña, y nada en el Señor es pequeño, todo siempre se hace para la honra de Él, que es muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el pueblo ha llegado a tal punto de que menosprecia la palabra del Señor, menosprecia el nombre del Señor, y hacen una serie de preguntas, 7 preguntas específicas. En el capítulo 1, versículo 2, le dice el pueblo al Señor, miren lo que le dice al Señor: ¿en qué nos amaste? ¿Me amaste? Y el Señor le dice: yo los amé. Y la pregunta del pueblo es: ¿y en qué nos amaste? La segunda pregunta está en el versículo 1:6, cuando le dice el Señor al pueblo: ustedes me han menospreciado. Y la pregunta de ellos fue: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En el 1:2, ¿en qué nos amaste? En el 1:6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y en el 1:7, a la pregunta: ustedes me han deshonrado, la pregunta del pueblo es: ¿y en qué te hemos deshonrado? En el 2:17, este es muy interesante. En el 2:17, por ejemplo, dice: mire, esto es tremendo, 2:17, habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué te hemos cansado? Otra pregunta: ¿en qué te hemos cansado? Y ya el Señor les acaba de decir: me han cansado con sus palabras. Luego en el 3:7, la pregunta fue: ¿y en qué hemos de volvernos? Cuando el Señor dice: volveos a mí, y el pueblo pregunta: ¿y en qué hemos de volvernos? Otra que muchos la pasan, con la pregunta que sigue son dos puntos. Unos la pasan por alto y otros inclusive se enojan. Llegan a decir: no, eso no es para mí, y se enojan, se hacen de lejos. Y de eso hablaremos, no sé si hoy mismo o si el Señor lo permite el próximo martes. La pregunta del 3:8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Y cuál fue la pregunta? Pues vosotros me habéis robado. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿En qué te hemos robado? Allá los amenes escasean. De eso hablaremos, tranquilos, hablaremos después. Estamos solamente entrando apenas estamos empezando a entrar en la dinámica de la predicación. Entonces la pregunta primera: ¿en qué nos amaste? La segunda: ¿en qué te hemos menospreciado? La tercera: ¿en qué te hemos deshonrado? La cuarta: ¿en qué te hemos cansado? La quinta: ¿en qué hemos de volvernos? La sexta: ¿en qué te hemos robado? Y la otra en el 3:13. Vuestras palabras, miren lo que dice el Señor: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijisteis que hemos hablado contra ti. 7 preguntas, retóricamente hablando, que se espera un contraste, una respuesta. Y el Señor, por medio del profeta, por medio del mensajero, está acentuando algo, y el pueblo está preguntando. El pueblo está diciendo: Señor, dicho de otra manera, sabes todo de nosotros, conoces absolutamente todo de nosotros.
Amados hermanos, Malaquías, profeta de Judá, que recibe un trato especial de Dios para su vida, tiene una palabra muy dura que comunicar al pueblo. Es una palabra muy fuerte para comunicar al pueblo. Pero, amados hermanos, comienza de esta manera. Yendo al texto que leímos al principio. Al leerlo solito, aparentemente el texto es para todo el pueblo. Escúchenme bien esto. Al leer el texto que leímos al principio, aparentemente la lectura que hicimos es para todo el pueblo. Pero la lectura no es para todo el pueblo. Lo que aquí está diciendo en esos del 3 al 16 al 18 no es para todos. Es solamente para un remanente fiel. Y ahí hay una serie de promesas. En esos 3, 16 al 18 hay una cantidad de promesas que muchos simplemente dicen, eso es para mí, eso es para mí, eso es para mí. No, las promesas y lo que el Señor está hablando allí es solamente para un remanente fiel. Permítame decirlo de otra manera, es como si dijera, para un pueblo entre el pueblo. Casi que una minoría entre el pueblo. Pero al leerlo solito, vuelvo y repito, todos queremos las promesas que están allí, pero nos olvidamos que las promesas son solamente para un remanente. Por ejemplo, recordemos otros ejemplos de remanente solamente. En el libro de Apocalipsis todos sabemos que hay 7 iglesias a las cuales el Señor se dirige, ¿cierto que sí? Él se dirige a las 7 iglesias y a cada iglesia le dice algo en particular. Pero a cada iglesia que le dice algo afirma otra verdad y es al que venciere. Ya no es para todos, ahora es para el que venciere. Pero nos quedamos con la promesa al que venciere sin ser el remanente fiel. Eso como que se complicó. ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? ¿Me estoy haciendo entender? Hay un remanente fiel al cual el Señor le está hablando aquí al final de Malaquías, por cuanto hay otro grupo muy grande, mayor, que contrastado con el remanente es un pueblo que solamente escucha, escucha y escucha y no más. Este primer pueblo grande, todo el pueblo está en el capítulo 3, versículos del 7 al 15. Ese es el pueblo mayor. Pero vuelvo e insisto, dentro de ese pueblo mayor hay un remanente fiel, que es al que está dirigido el texto que leímos al principio. Permítame decirlo de esta otra manera. Reclamamos las promesas sin cumplir las condiciones. Solo leemos y recordamos lo que nos ayuda y engrandece nuestro orgullo, pero olvidamos y hasta rechazamos lo que nos reta. Lo que es bueno, que es para mí, pues es mío, es para mí. Pero aquello que me reta, aquello que me desafía, no, Señor, en otro momento hablaremos. Después, en otra oportunidad yo veré. Pero aquello que conlleva, y en estos días hablando con varios hermanos de este tema, estamos hablando con mi hermano, que es pastor en Colombia también, en estos días, hablando un poquito de este tema. Amados hermanos, porque, repito, nos quedamos solamente con una parte de lo que nos gusta, nos conviene, y eso es, escúchenme, humanizar el evangelio. Es rebajarle el nivel a la poderosa, eterna, gloriosa y santa palabra de Dios. Vuelvo y repito, no podemos reclamar una promesa si no hemos cumplido una condición. No podemos reclamar un proyecto de vida en el Señor cuando no somos el remanente fiel del que habla. Mire cómo comienza el versículo 16. Entonces, los que temían al Señor hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué escuchó el Señor y qué oyó el Señor? Lo que hablaron cada uno a su compañero. Podríamos decir, el Señor escucha lo que usted le habla a otro hermano. Y yo diría que hasta lee los mensajes del WhatsApp. El Señor también lee el WhatsApp. ¿Cuántos están en Cristo? Sí. El Señor también lee los mensajes de texto.
El Señor, los que temían, note bien que está diferenciando, entonces los que temían, dentro de todo el pueblo y dentro de los mismos sacerdotes, había unos que sí temían, vuelvo y repito, llamados el remanente fiel, hablaron cada uno a su compañero y el Señor escuchó y oyó lo que ellos hablaban, lo que ellos decían. Yo creo, amados hermanos, que si nos diéramos cuenta profundamente de las implicaciones de lo que hablamos, hablaríamos menos. ¿Hay algún amén por ahí? Si supiéramos que el Señor escucha lo que hablamos, hablaríamos menos. Nuestras palabras serían pocas. Nuestras palabras serían más bien, y cuando hablemos vamos a hablar siempre en sabiduría. Si es que hablamos y si es que estamos en los términos de lo que dice el versículo número 16. Una vez dice el texto, cada uno habló a su compañero y el Señor escuchó y oyó y fue escrito, mire esto, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Señor y para los que piensan en su nombre. Es muy posible que no hablemos hoy completico lo que tiene que ver con el nombre del Señor, y será tema de otro momento. La última parte, y para los que piensan en su nombre. Está escrito, además de que el Señor está escuchando lo que hablamos, hay un libro escrito de lo que hablamos. Y hay un libro escrito con cada uno de nuestros nombres, de lo que estamos diciéndole cada uno a nuestro compañero. Aquí somos, además de hermanos, somos en este sentido, más hermanos, compañeros en el camino en el Señor. ¿Cierto que sí? Somos compañeros en el caminar. Entonces, amados hermanos, ¿para quién es la promesa o para quién es el texto del versículo 16 al 18? Para el remanente fiel. Para un grupo muy específico dentro del pueblo, o en este caso dentro de la iglesia del Señor. Ahora sí, entonces, comienzan como una serie de promesas que uno dice, esto es para mí. Pero mire, amados hermanos, no se nos olvide, versículo 17. Y serán para mí, ¿qué serán? ¿Qué dice el texto? Y serán para mí especial tesoro. ¿Quiénes son para el Señor especial tesoro? Díganlo, el que le teme, el remanente fiel. De allí que yo no puedo reclamar, Señor, yo soy especial tesoro para ti, si no cumplo con el temor al Señor. Si no cumplo con el hecho de ser remanente, como yo decía ahora, como una iglesia dentro de la iglesia, o los llamados al que venciere, que están allá en las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y serán para mí especial tesoro. Uno dice, wow, Señor, yo soy para ti un especial tesoro. Sí, eso es mío, Señor. Diga conmigo, ay, 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 ay. Sigamos leyendo. Serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo. Ahí está, una característica, pero mira, amado hermano, mayúscula, una característica superlativa, muy grande, de los que temen al Señor. Dice el versículo 17 al final, como el hombre que perdona a su hijo, ¿qué le? Diga que ¿qué? Que le sirve. Los que temen al Señor, los que son el remanente dentro del pueblo, se van a caracterizar por el servicio. Los que le sirven. Hay un texto que cuando yo lo leía entre viernes y sábado repasando, yo decía, ese texto nos va a dar para una predicación sola, pero la quiero incluir aquí. Mira, amados hermanos, por ejemplo, cuando se da un mal servicio al Señor. Les voy a dar un ejemplo que está aquí en el libro de Malaquías. Cuando no hay un servicio realmente al Señor. ¿Quieren leerlo conmigo en el 1:14, por favor? Es muy fuerte.
muy fuerte. 1:14 de Malaquías. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Tienen lo mejor para el Señor, pero no lo dan. Y lo mejor para el Señor no son mis cosas materiales. Lo mejor para el Señor es mi propia vida. Porque si yo le he rendido mi vida a Él, todo lo demás va allí. Todo lo demás va allí. Es casi como un pueblo tratando de comprar al Señor, dando algunas cosas, pero que el Señor les dé muchas cosas. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, es decir, teniendo animales robustos, ovejas grandes, vacas gordas de mucho peso, teniendo animales para dar al Señor, en el caso del Antiguo Testamento, va y ve todo ese rebaño y ve todas esas vacas, todo ese ganado, todo eso, y dice, a ver, no, yo creo que por aquí hay una que está como muy herida, como muy viejita, yo creo que este animalito ya no vale mucho, vamos a darlo al Señor. Vamos a darlo al Señor. O sea, le están sirviendo al Señor en pedazos o a pedazos. No hay muchos amenes, pastor. Le están sirviendo al Señor si queda tiempo. Le están sirviendo al Señor si es que de pronto hay ciertas imágenes que puede poner de mí. Creo que algún día lo mencionábamos, amados hermanos, y porque salir a predicar, salir aquí al púlpito a comunicar la palabra del Señor es otra forma de servicio. Es una forma de servicio, pero no es la única forma de servicio. Leía no hace mucho, y creo que aquí lo decíamos, que tanto el que está en la puerta, como el que atiende barriendo, como el que predica o como el que ora, tendrán la misma recompensa delante del Señor, si ambos hacen el trabajo con fidelidad. La recompensa es la misma. Amados hermanos, y dice el versículo, vuelvo y repito, serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Papá y mamá que están aquí saben mejor que yo lo que implica un hijo que le sirve, que no hay que estarle dando órdenes cada rato, que sabe cuál es su responsabilidad. Ya voy a empezar aquí la escuela dominical yo ahora. Me voy a dedicar a los niños un ratico. Usted, papá y mamá, sabe bien ese hijo que es especial no porque usted tenga privilegios sobre ellos, sino porque es un hijo al que no hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo se siente usted, papá y mamá, con ese muchacho, esa muchacha que usted dice, qué maravilla de hijo el que yo tengo? ¿Cómo me sirve? Me tiene como un rey viviendo mi hijo, me tiene como una reina. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Me hago entender, amados hermanos? Vuelvo y repito, los fieles, el remanente fiel, el grupo específico que está dentro del pueblo, aquellos que sirven al Señor. No podemos ser selectivos a la hora del servicio. Es decir, servir al Señor se hace con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, o no se hace. Se hace con todo el rigor que esto implica, o no se hace. Y cada uno sabe bien aquello que el Señor en dones, en talentos, en gracias sobre la vida de él, ha sido puesto en qué para servir. Vuelvo y repito, amados hermanos, no crean que el servicio solamente es estar frente al púlpito delante de un micrófono. No nos imaginamos, amados hermanos, la responsabilidad de estas implicaciones. Podemos servir al Señor allí donde Él por su gracia nos ha colocado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quién es la promesa del perdón?
¿Para quién es la promesa del actuar del Señor? ¿Para quién es la promesa del especial tesoro? Para los que le sirven en ese remanente fiel. Para los que le sirven en ese remanente fiel. Entonces, versículo 18, os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Una característica de un remanente fiel, una característica de alguien que está prestando un servicio al Señor, es que el Señor le da discernimiento. El discernimiento, según la palabra del Señor, escúchenme esto, creo que lo hemos hablado antes. El discernimiento me permite ver la fuente, es como el don de discernimiento, la diferencia, me permite ver a mí el origen de lo que me está pasando. La pregunta muchas veces de nosotros es, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué a mí me vienen estas cosas? Hacemos la pregunta en el momento del dolor, de la lucha o del sufrimiento. Pero el discernimiento del que se habla aquí es que me permite conocer por qué me pasa esto. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué fue lo que yo hice o dije para que esto me esté aconteciendo? Dice el texto que ese especial tesoro, ese pueblo especial, ese pueblo remanente fiel, va a discernir la diferencia entre el justo y el malo. Usted se imagina, amados hermanos, por un momento nada más, usted montándose al tren, por ejemplo, no sé, al bus, y saber que todas las personas que están allí, usted pueda tener el discernimiento de conocer, saber, este es bueno, este no es bueno, este es bueno, este no. Usted poderlo saber. Eso, uno diría, Señor, yo quiero eso para mí. ¿Cuántos lo quisieran? Señor, yo quiero, sí. Señor, eso es mío, sí. Pero las precondiciones. El remanente fiel, el remanente que sirve, que es constante en su servicio al Señor. Volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Yo creo, amados hermanos, que con toda seguridad todos diríamos, en cuántas cosas yo me he metido por no haber sabido diferenciar. En cuántas cosas por no haber dicho un no, o simplemente haber dicho un sí por quedar bien. Porque también un no es una respuesta. ¿O no, amados hermanos? ¿Cierto que sí? Un no también es una respuesta. Pero que el Señor nos dé la gracia, la sabiduría y su consejo para poder decir, Señor, ayúdanos porque queremos ser un remanente que te sirve, un remanente fiel a ti, un remanente constante. Mira, amados hermanos, el que está en Cristo, ninguna pandemia lo saca de él. ¿Cuántos están aquí? Hemos escuchado de algunos hermanos, no de esta iglesia, no de ustedes, gracias al Señor, que han dicho, no, pero si el Señor es tan bueno, ¿por qué mandó esta pandemia? Y si el Señor es tan bueno, ¿por qué me permitió que esto me sucediera? Y se han enojado con el Señor. Entonces quiere decir que los unía al Señor era las bendiciones, las cosas buenas. Pero cuando vino la prueba, cuando vino el dolor, entonces ya no, ya el Señor ya no va conmigo. ¿Cuántos están aquí? Yo sé que es difícil decirlo por la mascarilla, pero ¿cuántos dicen amén? ¿Cierto que sí? Yo sé que no se oye muy bien, pero amados hermanos, que el Señor nos dé su gracia y su sabiduría. Que el Señor nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Les decía al principio, amados hermanos, que dentro del pueblo, dentro del remanente que el Señor ha guardado para él, también el Señor tiene una reprimenda fuerte contra los sacerdotes, contra los que ministran en la casa del Señor. Porque estos sacerdotes, tres cosas habían menospreciado.
Si quiere escribirlo de esta manera, escriba 3 cosas que menospreciaron los sacerdotes. Recuerden lo que dije al principio. El pueblo ha regresado a Jerusalén, ha salido de Babilonia, el pueblo entero, los sacerdotes comenzaron a ministrar muy bien, pero luego dejaron de servir. Y entonces el Señor en Malaquías tiene una reprensión contra estos ministros, contra estos sacerdotes que ya no están haciendo las cosas conforme al orden de la palabra. 3 cosas que han menospreciado. Número 1, menospreciaron el altar de Dios. Se lo va a ver en el capítulo 1, versículos del 6 al 14. Menospreciaron el altar de Dios, capítulo 1, versículos 6 al 14. Número 2, menospreciaron la gloria de Dios. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Número 2, menospreciaron la gloria de Dios. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y número 3, menospreciaron la ley de Dios. Número 3, menospreciaron la ley de Dios. Capítulo 2, versículos del 4 al 9. Capítulo 2, versículos del 4 al 9. ¿Cuáles 3 cosas? Sin mirarlas, sin leerlas en lo que está escrito, a ver si las procuramos memorizar. Menospreciaron el altar de Dios, la gloria de Dios o la palabra del Señor. ¿Quiénes? Los sacerdotes que se suponía deberían ser los primeros en la fila de batalla. Es casi como salir a la guerra, pero los comandantes y los generales se quedaron en la oficina. No, aquí los sacerdotes tienen que ir al frente, pero ellos estaban menospreciando el altar del Señor y menospreciando la gloria del Señor y menospreciando la palabra del Señor. Malaquías entonces condena a estos sacerdotes y al pueblo en general en por lo menos 6 áreas los condena. Repudian el amor de Dios, repudian negarle el honor al Señor, rechazan la fidelidad de Dios. Y hay una cosa muy interesante, profunda, y es que el pueblo trata de redefinir la justicia de Dios. Imagínense, el Señor es justo, ¿cuántos dicen amén? Y hace justicia, ¿cuántos dicen amén? Pero el pueblo se sienta a mirar qué tan justo y qué tanta justicia hace el Señor. Como a veces, Señor, en estas leyes y en estas cosas quizás te has equivocado, como redefinir. Esto es como agregarle a la palabra o quitarle a la palabra. Cuando usted está citando una promesa de su boca que no corresponde para el pueblo de hoy, usted está redefiniendo la palabra. ¿Me hago entender, amados hermanos? Usted está citando, volvemos a lo que siempre hemos dicho, a un texto fuera de contexto y eso es un pretexto. Está citando un texto fuera de contexto y eso es un pretexto. Bendito sea su nombre. Casi que en estos versículos de 16 al 18, al final ya de Malaquías, el Señor ha dejado que el pueblo haga todas las preguntas que tiene que hacer, las que dijimos al principio, que haga todos los contrastes que tiene que hacer. Y es como si el Señor dijera aquí, esperen y vean lo que yo voy a hacer con mi remanente. Esperen. Esperen y vean lo que yo voy a hacer con el pueblo fiel, con el pueblo que me teme, con el pueblo que me sirve. Esperen y vean y se mostrará la gloria del Señor, se mostrará su nombre. Cuando dice en el versículo 17, en el día en que yo actúe. Acordémonos siempre de la palabra del Señor. Un remanente fiel siempre se está acordando de la palabra del Señor. No la sacamos solamente aquí los domingos, y los martes. No, todo el tiempo la estamos buscando.
buscando su dirección, buscando su ayuda. Qué bueno, amados hermanos, que podamos permanecer en el hecho de buscar la palabra. Volviendo al título, el Señor y el mensajero. ¿Ustedes se imaginan a Malaquías diciendo todas estas cosas al pueblo? Mejor dicho, al final habían quizás algunas cuantas piedras en la mano para tirárselas. Quizás habían algunas cuantas piedras, pero él sabía que tenía un mensaje de parte de Dios para dar. El mensajero estaba listo para dar el mensaje. El mensajero estaba listo para comunicar la palabra del Señor. Y quiero introducir estos últimos minutos en lo que voy a continuar el día martes de este mismo texto. Voy a introducirlo para continuarlo, Dios mediante, el próximo martes. Por favor, si usted no puede venir, bien, puede a través del internet, recuerde, ahí está a través del WhatsApp. Usted puede seguir también la predicación, pero aquí estaremos, si el Señor lo permite, delante de Él. Mi introducción tiene que ver para finalmente hoy, donde dice el versículo 16, y para los que piensan en su nombre. Hablaremos del nombre del Señor. Eso es profundísimo, amados hermanos. Para los que piensan en su nombre. Por cierto, con algunos hermanos hablando, y creo que nos faltaría tener quizás en las clases en el Instituto Bíblico, ¿cuál es el nombre del Señor? ¿Cierto que sí? Unos les dicen Jehová, otros los llaman Elohim, otros los llaman Adonai, otros los llaman Elión, otros los llaman, como diferentes nombres. ¿Cuál es el nombre? Es Jesús, el nombre del Señor como tal, ¿sí? Pero para los que piensan en su nombre, la deidad, el nombre del Señor para cada uno. La forma en cómo Él se revela por medio de sus obras, sus hechos a cada uno de nosotros. Su nombre, amados hermanos, su nombre es glorioso. Lo decíamos al principio, su nombre es eterno, su nombre es poderoso, su nombre es santo, su nombre es eterno. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. No hay otro nombre. El remanente es el que piensa en el nombre del Señor. El remanente es el que piensa en el nombre del Señor y en la forma como Él se va revelando. Dios se revela por medio de los nombres en los que Él se refleja o que se da a conocer. De eso, se repito, el próximo martes introduciremos allí. Un remanente fiel que piensa en el nombre del Señor. Un remanente fiel que le sirve al Señor. Permítame decirlo entre comillas, no importa la pandemia. ¿Cuántos están aquí? No importa la pandemia, seguimos sirviendo al Señor. No podemos ponerle condiciones al nombre del Señor para prestarle un servicio a Él. Eso es redefinir la justicia de Dios. Es redefinir la manera en cómo de pronto le serviría al Señor si el Señor cumple conmigo estas condiciones. Casi que una blasfemia, ¿no? Casi. Pero amados hermanos, que el Señor nos ayude a ser un remanente fiel delante de Él. Amén. Que nos ayude a ser un remanente fiel delante de Él. Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Ayúdenme con sus oraciones, amados hermanos, porque pensando en Malaquías desde el viernes exactamente, les explico. Cuando digo vamos a predicar de algo, esto de Malaquías yo lo escribí hace
un cuánto tiempo. Voy como escribiendo títulos para sermones y pasajes y voy escribiendo. Pero el viernes comenzó a trabajar esos versículos del 16 al 18, a profundizar más en ellos. Y anoche, volviendo a leer y a escribir, casi que el Señor ponía en mi corazón una predicación completa del libro de Malaquías. Casi, como una serie del libro de Malaquías. Por favor, ayúdenme con sus oraciones para que el Señor nos permita discernir, poder ver esto y quizás poder predicar un sermón completo o una serie completa sobre el libro de Malaquías. Que el Señor nos ayude para ser un remanente fiel que le da la gloria y la honra a su nombre. Permítame decirles algo final. Un remanente fiel evangeliza. Un remanente fiel comunica la palabra del Señor al que no conoce al Señor. Padre, te damos gracias por tu bondad y misericordia. Gracias por ser bueno con nosotros y por manifestar tus maravillas sobre todos. Te ruego, Señor, que tu nombre sea glorificado no solo en los hermanos y hermanas aquí hoy, sino en aquellos hermanos y hermanas que a través del video o del audio están allí, Señor, en sus casas o donde estén. También ruego por ellos para que tu nombre sea revelado a ellos y que ellos te engrandezcan solo a ti. Te doy gracias por tu casa aquí reunida, por las familias aquí en tu nombre, por cada hermano, cada hermana, por los niños. Y te rogamos, Espíritu Santo, que en medio de cada circunstancia que estamos viviendo hoy en el mundo, podamos permanecer fieles a ti. Sí, Señor, dándote el honor, la gloria y la honra en todo momento. Una vez más, Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias por traerla a nuestro corazón. Te damos el honor y te damos la gloria. Tú eres bueno, Señor. Amén. No hemos terminado todavía. Estemos aquí.